40 minutos seguimos compartiendo un diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el padre Eduardo de la Serna. Un hombre frontal, valiente, agudo en sus opiniones y que no se guarda nada a la hora de hablar sobre la situación social, económica y política en nuestro país y en Latinoamérica. Quedan invitados, entonces, a este intercambio de ideas sobre temas como el vuelco a la derecha en nuestra región, la influencia de los medios y el Poder Judicial, y sobre el pensamiento y la acción del Papa Francisco. Bienvenidos a 40 minutos. Y Eduardo, en estos encuentros que estás teniendo con curas de identidad similar, de estos de opción por los pobres en otros lugares de América Latina, ¿qué sienten, qué piensan y qué ven en sus comunidades o en sus poblaciones en relación a esta permeabilidad que ha tenido el conservadurismo, en esto que se ha exponenciado en América Latina, en esta colonización mental a través de los medios monopólicos de comunicación? ¿Qué se está viendo? ¿Qué están pensando? Hemos salido de modelos sociales nacionales muy fuertes que por algo no terminaron su ciclo, que algo pasó para que se interrumpieran y con muchísima virulencia y con muchísima fuerza renacieran estos modelos conservadores que en realidad tienen que ver con algún convencimiento individual de las personas o de que pueden parecerse a ellos o que, no sé, algo mágico que les vendieron o que floreció en las cabezas de las personas para decir que optan por este modelo de capitalista, de explotación o de no producción y de solo meterse en esquemas de lobby financieros, como estamos hoy metidos, de predatorios, porque va en contra de nuestros propios intereses, esto de estar tan aliados a Estados Unidos para que nos desplante y se quede potencialmente con nuestros recursos naturales. ¿Qué ven el resto de los curas que están en tu mismo planteo en relación a esta llegada tan abrupta del conservadurismo? A ver, si hablamos de América Latina es un tema muy complejo porque, por un lado, si por iglesia entendiéramos, yo no entiendo eso sea la iglesia, solamente los obispos, después de haber tenido obispos maravillosos en América Latina, Méndez Arceo, Samuel Ruiz en México, Helder Cámara, Lorjay de Arns en Brasil, Proaño en Ecuador, Larraín bueno, en Chile, es decir, después de haber tenido grandes obispos, Juan Pablo se ocupó de nivelar todo para abajo, poniendo muchos obispos del Opus Dei, de Comunión y Liberación, de los Focolares, de distintos grupos bien tradicionales, cosa que continuó Papa Benito XVI, ¿no? Inclusive llegando al extremo de sacar un obispazo como era el obispo de Sucumbíos en Ecuador y puso a los de tradición, familia y propiedad, ¿no? Es decir, evidentemente ahí hay un nivelar para abajo, pero atroz, porque yo no pretendo que todos los obispos estén con la teología de la liberación, ni mucho menos, pero digo, porque un auto necesita aceleradores y frenos, pero algún acelerador podría haber, son dos frenos. Cuando hablas de teología de la liberación, para toda nuestra audiencia, conceptualmente y brevemente, es esto que explicabas antes, ¿no? Sí, es decir, cada pueblo se libera de acuerdo a su realidad. A ver, nosotros desde la fe, yo como creyente creo en un Dios que quiere buenas noticias para la gente, y la buena noticia es ser libre, es ser feliz, es vivir, poder amar, poder tener independencia, etcétera, etcétera. Hay situaciones que oprimen es el trabajo esclavo, situaciones que oprimen a los grupos más bien rechazados o discriminados, la mujer, el afro, el indígena, el campesino, etc. Y entonces la experiencia de liberación se hace pensando, es decir, por ejemplo, yo no puedo entender un Dios que sea indiferente ante el sufrimiento, y sobre todo ante el sufrimiento injusto, ¿no? Porque si yo tengo una enfermedad terminal, ese sufrimiento es terrible, pero no es un sufrimiento injusto. En cambio, si acá una persona sufre porque es esclavo, ahí hay un sufrimiento injusto. Porque lo provoca uno. Hay alguien que lo provoca. Por eso la cruz supone crucificadores. Y la cruz es perversa, ¿no? Entonces, en distintos países de América Latina, obviamente hay diferentes situaciones. Por ejemplo, en este momento la situación que se está viviendo en México es espeluznante. Basta mirar la cantidad de candidatos que murieron en esta campaña. Sí, asesinaron en esta campaña, ¿no?
Después, lo que está pasando en Nicaragua es terrible, la traición de Daniel Ortega, con quedarse con todo el poder, él y su mujer. Bueno, por supuesto, El Salvador, que está tambaleando, de vuelta vuelve a ganar el partido Arena. Guatemala o Honduras, que le lamen las botas a Estados Unidos, y Estados Unidos cambia la embajada a Jerusalén, y al día siguiente Honduras la cambia también. En Colombia, que vuelve a ganar el uribismo, por ejemplo. En El Salvador, que el vicepresidente, ex vicepresidente, ahora candidato, se da vuelta y traiciona todo lo que había propuesto Correa, inclusive buscando un juez, o en este caso una jueza amiga, para tratar de sancionar de perseguir políticamente hasta inclusive pedir la captura internacional. Lo que ya le decía antes, me llama la atención que la jueza no se llama Claudia, ¿no? Como Moro, el de que puso preso a Lula, no se llama Claudio tampoco. Pero bueno, eso debe ser, pero está claro que viene enlatada la sentencia desde el norte. Digamos, en Chile, que pasa lo de Bachelet, inmediatamente que él sube, empiezan a bombardearla y termina volviendo a ganar Piñera, ¿no? Y inclusive me resulta interesante algo que me hacía notar un cura africano, de Uganda, creo que era. Decir africano me da un poco de pena porque es como decir América, ¿no? Son todos iguales. Sí. Entonces, me decía, no es casualidad que en Brasil lo derrocan por corrupción, al de Sudáfrica lo derrocan por corrupción, al de la India lo tienen en jaque por corrupción. Seguro que el BRICS no tiene nada que ver, ¿no? Claro. ¿No? Sí. Está bien, contra China no se van a animar tan fácil, ¿no? Pero digo, a ver, está claro que acá los BRICS aparecían como una alternativa de negociación, de poder dialogar, etcétera, etcétera. Entonces hay que bombardear a los BRICS. Eso se llama dividir para reinar, ya lo enseñaron hace mucho tiempo los poderosos. Entonces yo creo que ahí hay, y por supuesto con la complicidad gravísima del Poder Judicial y el Poder Mediático, ¿no? Digo, de hecho, por ejemplo, en Colombia, a ver, ¿quién puede pensar que Santos era castrochavista? A ver, Santos, el que fue ministro de Defensa de Uribe, que bombardeó a Reyes en Ecuador, que casi lleva a la guerra a Ecuador con Colombia. Ese era Santos, que fue el que puso el neoliberalismo en el gobierno anterior. Es decir, Santos, que es las familias son los dueños del diario El Tiempo, que es el diario monopólico de Colombia. Y los primos son los dueños de la revista La Semana, que es la revista castrochavista, por favor. Pero Uribe lo llamó castrochavista porque el tipo negoció con la guerrilla de la FARC. Entonces, digamos, convengamos que el mundo está lo suficientemente loco como para que se le pueda llegar a decir castrochavista a Santos. Porque si me dijeran que dicen castrochavista a Gustavo Petro, es otra cosa, ¿no? Por eso creo que lo que está pasando en América Latina es una avanzada del imperio que se encontró con que había un país que era territorio de paz. Eso no puede ser, porque ¿cómo negociamos armas? ¿Cómo puede hacer negocio Patricia Bullrich si no puede comprar armas? Por favor, bueno, el marido de Patricia Bullrich, ¿no? Entonces, frente a ese tipo de cosas, obviamente hay que tratar de bombardear todo eso, literalmente en algunos casos. Pero después eso no quita que puedan aparecer cosas. Lo de López Obrador es una nota de esperanza. La posibilidad, habría que ver cómo se desarrolla, de que Lula vuelva. Si Lula vuelve, yo creo que ahí podríamos tener, por lo menos podemos tener un poco de aire, ¿no? Pero bueno, yo creo que la situación en América Latina y lamentablemente, yo por ejemplo, que he vivido bastante en Colombia, conozco muchos cristianos y algunos curas que son muy críticos de todo esto, pero en general vos ves que el episcopado apoyó el no. El episcopado en general estuvo en contra de la paz. Vos decís, pero ¿cómo? ¿Qué dicen en la misa? Cuando dicen, pueden ir en paz, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz esté con ustedes. La paz aparece 30 veces en la misa. No, está a favor de la guerra. Entonces vos ves curas que están pestes, hablan de Maduro, pestes, hablan de Correa, pero vos no ves curas que hablen peste de Lenín Moreno, no ves curas que hablen peste de Uribe, no ves curas que hablen pestes de Peña Nieto antes. Entonces, yo creo que una de las cosas que me duele mucho de lo que gestó Juan Pablo II y Benito XVI fue el silenciamiento de una iglesia profética, ¿no?
Pero bueno, algunos todavía queremos conservar la voz y aunque sea, llenaremos de ronchas al maquinista. Claro, eso de llenar de ronchas al maquinista es muy, muy gráfico. Y en el país se da lo que se da en el mundo, ¿no? El 1% más rico de la población, que puede entrar seguramente en un colectivo de doble piso de Gran Bretaña o Escocia, 47 y 48 personas, son las que dominan económicamente al resto. Y estas 47 personas que hay en nuestro país hoy, que son terriblemente ricas, y que se han hecho muchísimo más ricas en estos 2 años y medio, ¿qué conciencia social ves que tienen? Porque en sus empresas no hacen acciones de responsabilidad social. Ellos hacen con dinero del Estado atención de comedores comunitarios cuando el gobierno anterior buscaba comer en familia, recuperar el espacio físico-mesa. No son socialmente responsables como personas. ¿Qué tienen? ¿Contención espiritual de curas que los bancan en ese pensamiento? ¿Qué pensás vos? ¿Cómo se va esa gente a confesar? ¿Qué le dice? Bueno, conmigo nunca se confesa. No se confesaría, tampoco somos, pero vos ¿qué imaginás? Porque muchos de ellos se dicen católicos. A ver, primero no me es fácil saber, vos usaste una palabra que me parece que no es correcta, dijiste qué tipo de conciencia social tienen. Yo creo que no tienen conciencia, punto, ni social ni no social. Yo creo que son inconscientes o aconscientes. Ahora, fuera de eso, creo que está claro que hay algunos curas, monjas, religiosos y algunos laicos que tienen una especie de espiritualidad lavandina, que le lavan la conciencia a cualquiera fácil a cambio de a lo mejor que lo inviten a una mesa, que le den, que lo inviten a comer bien, ¿no? o sentirse que fuiste invitado al coloquio de idea o cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que conozco lamentablemente algunas religiosas, por ejemplo, que, bueno, el ejemplo característico es Carrió, por ejemplo, ¿no? Digo, Carrió que está totalmente desquiciada, pero sin embargo hay gente que la sigue considerando una especie de católica, ¿no? Cosa que personalmente creo como mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, me enseñaron a mí desde chiquito. Yo creo que es una mujer, me gustaría decir que está enferma porque por lo menos la exoneraría de algunas culpas. Yo creo que es una perversa, psicópata quizás, o por lo menos que tiene un complejo de actriz de teatro dramático y de terror. Entonces todo ese tipo de cosas me parece que hay gente que hasta... Que las consume, porque de hecho ella ha logrado convencer a mucha gente, primero que estaba loca, con lo cual hubo una elección que ganó, que obtuvo un 3% de los votos, sí. Le creía, era una nefasta. Sí. De golpe más del 50%. Bueno, el 51 en Buenos Aires, ¿no? Como candidata a presidenta tuvo el 3%. Pero convengamos que Buenos Aires es Buenos Aires. Buenos Aires es un gueto particular. Sí, yo más que gueto diría otra cosa, pero no me gusta decir malas palabras en cámara. Yo creo que en general los porteños, a ver, el peronismo la única vez que ganó fue con Herman González, es decir, Menem. Estamos hablando, digo, son capaces de votar a Zamora antes que votar al peronismo. De hecho, Zamora ha tenido votos en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, el tema es que la ciudad de Buenos Aires, lo que es pueblo, le produce urticaria. Yo conocí uno que se las daba de gran poeta del tango, que dijo esta frase maravillosa, decía que menos mal que existe Buenos Aires porque si no Argentina sería Latinoamérica. Qué horror. Y ese tipo se las daba de gran poeta, pero bueno, decía que estaba piantado. Pero bueno, yo creo que ese tipo de cosas hace que, digo, yo personalmente, sinceramente, estoy de acuerdo con el voto calificado. Por ejemplo, el tipo que tiene la panza llena no puede valer su voto lo mismo que el que tiene hambre o el que tiene frío, no puede valer lo mismo, porque no sabe lo que es el hambre, no sabe lo que es el frío, no sabe lo que es la desocupación, no sabe lo que es tener que hacer las colas en el hospital desde las 4 de la mañana, no sabe lo que es viajar en el 148 como sardina en lata. Entonces no puede valer lo mismo su voto. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv.
Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, blockchain, la tecnología que está revolucionando el mundo ahora con impacto social. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, la historia de Valentino, el niño electrodependiente que murió porque le cortaron la luz, y nuevos acuerdos y prácticas llegan a la industria de la moda. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Y seguimos compartiendo este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el padre Eduardo de la Serna. Estoy viendo que el Papa Francisco está como buscando paliativos para contener todas las situaciones de marginalidad en que se encuentran distintas personas en el mundo. Para eso en su momento él recurrió a este planteo de escuelas concurrentes, de la responsabilidad social en la educación, de empezar a comprometerse con el otro desde distintos lugares. Todo tiene gusto a poco. ¿Vos sentís que efectivamente permea en distintas comunidades el planteo que está haciendo Francisco, incluso hasta te diría desde sus encíclicas, ¿no? Porque Laudato Si es un mensaje muy importante de cuidar la casa de todos, pero cuidar la casa de todos asignándole a cada uno distintas tareas. La verdad que la claridad conceptual con la que plantea Laudato Si es como muy difícil verla después reflejada en la realidad, porque nosotros mismos estamos mancillando nuestros recursos naturales, nosotros mismos los estamos poniendo como moneda de cambio de un endeudamiento furioso. A ver, ¿cómo lo estás viendo al Papa hoy ante estas terribles realidades que está viviendo el mundo y también nuestro país, ¿no? Porque el mensaje nos llega porque eres argentino. A ver, yo no puedo dimensionar bien todo lo que el Papa está haciendo, si yo lo haría igual o no lo haría igual. Cuando yo sea Papa, que falta poco, después te cuento, porque no tengo ni idea, ¿no? Es decir, creo que evidentemente hay una serie de cosas que uno dice, yo la haría de otra manera, y vos, si estás ahí adentro, decís, no, realmente no. Estoy luchando contra el exactamente. Mira este pedacito. No, entonces, digo, fuera de broma, me faltan elementos para dimensionar. Pero yo personalmente creo que en general los documentos del Papa son muy buenos. En general, la última no me convenció demasiado, me pareció que quiso correr por derecha a los sectores conservadores que la critican. Pero es muy típico de Bergoglio, que corre por derecha a Guerre con el matrimonio igualitario, corre por izquierda a los movimientos sociales. Él es un jesuita hábil en la política. Sus gestos me parecen habitualmente excelentes. En muchos casos creo que ha acertado en muchas cosas. Yo quisiera que hubiera nombramientos de obispos proféticos, que todavía no los he visto, por ejemplo. ¿Y le reclaman ustedes al Papa eso? Lo que pasa es que ¿cuál es el acceso que tenemos al Papa? Digo, yo le puedo mandar una carta y a lo mejor le llega, pero después el Papa, que Dios te bendiga y ya está, ¿no? Y bueno, para que no te sientas mal, yo diré por mi culpa, y listo. Ahora, fuera de todo eso, yo creo que el Papa está haciendo muchas cosas muy bien, otras creo que me gustaría de otra manera, pero insisto, yo no estoy en el medio del corte del bacalao, ¿no? Yo creo que es bueno que insista en algunos temas sociales. Digo, a ver, lo que ha dicho los movimientos sociales en general es muy bueno, sobre todo lo que hizo en Santa Cruz de la Sierra, que rescate mucho la doctrina social de la Iglesia y sobre todo a Pablo VI, porque él ha rescatado mucho a Pablo VI, cosa que no habían hecho los papas anteriores. Y hablando de lo que me decías antes, del 1%, Pablo VI cita una frase de San Ambrosio, obispo de Milán, del 300, que dice: no es parte de tus bienes lo que das al pobre, porque lo que le das le pertenece, porque lo que fue dado para todos te lo apropiaste vos solo. Claro. Sí, yo creo que el tema de la propiedad privada es un tema que hay que empezar a discutir urgentemente de nuevo, como se discutía en los 70, desde una perspectiva, si querés, cristiana. Yo no te estoy hablando de una perspectiva marxista, porque si no, nos vamos al infierno, sí, ¿no? Yo digo, pero desde una perspectiva cristiana, la propiedad privada no es un absoluto, cosa que es un absoluto para el macrismo, sobre todo la propiedad privada mía, dice Miauri, ¿no? La propiedad privada de él, pero no, yo creo que la propiedad privada no es un absoluto, porque primero está la propiedad social. No puede haber hambre, y si un ladrón come porque tiene hambre, no es ladrón, es simplemente alguien que está recuperando lo que le robaron,
¿no? Entonces yo creo que ese tipo de planteos son planteos que nos debemos en muchos ambientes, ¿no? Para terminar, ¿estás teniendo el flagelo del narcotráfico que plantean los medios acá o estás teniendo drogas de Paco lamentable como en muchos lugares donde hay pobreza y donde hay marginación? ¿Qué estás viendo vos? A ver, yo personalmente me molesta mucho cuando empiezan a hablar así de una manera tan genérica, porque aparte, si no después era el típico, ¿no? Era, por ejemplo, Menem trajo la droga, después Dualde trajo la droga, ahora fue Aníbal Fernández el que trajo la droga, pero entonces al final, ¿quién la trae? ¿Por qué no se ponen de común acuerdo? Y sobre todo si uno empieza a mirar además que es un tema que pasa en toda América Latina. A ver, me lo planteaban los curas amigos de Brasil, me lo planteaban los curas amigos de Chile, me lo planteaban en Colombia, me lo planteaban en Ecuador ahora que acabo de venir de ahí. Es decir, a ver, convengamos que el tema es un tema lo suficiente, y bueno, no digamos nada a México, el tema es un tema lo suficientemente serio como para que se haga un buen trabajo interdisciplinar. Plantearlo como que la culpa de todo la tiene la morsa es solamente algo que la nata cree cuando está sobrio, ¿no? Si es que alguna vez lo está. Me parece que es una falta de lógica y falta de sentido común, y entonces pretender, qué sé yo, que, a ver, está claro que haya determinadas cosas que ayuden a una persona, 2 personas, 53.314 personas a salir de la droga, pero eso no enfrenta el tema de raíz. Enfrentar el tema de raíz creo que es una cosa multidisciplinar y multinacional. No se puede hacer una cosa que le digamos lo vamos a hacer acá los argentinos, etcétera, etcétera. Por eso, todo lo que había empezado a hacer la Cedronar con Juanca Molina, por ejemplo, me pareció una cosa mucho más sensata. Sí, después, y con el Ministerio de Planificación Federal. Sí, por eso. La creación por eso, todo ese tipo de cosas me pareció interesantísimo, todos los centros. Los CEPLA. Sí, por eso, pues yo estuve en la inauguración de los CEPLA, todos los otros grupos, todo ese tipo de cosas me parecía que eran cosas muy de contención, muy interesantes que yo cuento, pero evidentemente parece que la mentalidad zen y el Opus Dei de María Eugenia o los Legionarios de Cristo de Esteban Bullrich están en otra cosa. Se desmantelaron los centros esos, ¿no? Algunos quedan, por lo menos el de Florencio Varela queda, pero está sin personal, sobre todo porque como viste que algunos los hicieron ligados a determinadas fundaciones, por ejemplo uno que hicieron con la Fundación Pupi en Loma de Zamora, con la Fundación Padre Miguel Claro, pero no darles a ellos financiamiento. Pero aparte no se siguen inaugurando CEPLAS, claro, nada por el estilo. No, y aparte que tampoco es valioso que trabajen con fundaciones nacionales. Ellos trabajan con fundaciones internacionales, donde no sabe de dónde viene la plata. O sea, como dijo García Linera, el ONGismo es la enfermedad infantil de la derecha, y ellos se manejan con ese ONG. Sí, claro. Bueno, la verdad que fue muy lindo tener esta charla con vos, fue muy interesante, te agradecemos mucho porque la verdad que tu mirada es bien amplia, es muy necesaria en este momento, me parece que nos toca un momento de no perder la memoria. Antes estábamos hablando de que la memoria tenía tiempos muy cortos y demás, pero creo que tenemos que poder recuperar la memoria de los buenos momentos vividos para poder proyectarlas al futuro. Y en este momento estamos teniendo pocos buenos momentos. Yo lo que decía una vez en una charla que estuve con algunos organismos de derechos humanos, que yo creía que la cosa no es memoria, verdad y justicia, sino hacer memoria, hacer verdad y hacer justicia. Porque memoria, uno tiene memoria, se agarra Google y ya tiene toda la memoria del mundo ahí, ¿no? Pero hacer memoria es un acto político, ¿no? Yo creo que eso es nuestra tarea en este momento política también, es hacer memoria, hacer verdad y hacer justicia. Claro, y predicar para que eso pase. Sí. Gracias, Padre, muchas gracias. No, por favor. Y así concluye este programa de diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el padre Eduardo de la Serna. Nos volvemos a encontrar aquí en 40 minutos la semana que viene. Gracias por habernos acompañado. Y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías con